Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto? Pacto es cuando Dios le da una palabra al hombre. Pacto es cuando Dios le da una palabra al hombre. Pacto es cuando Dios le da una palabra al hombre. A eso le llamamos pacto. El primer pacto fue el pacto del Cristo en Génesis capítulo 3, 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento el Señor hizo un pacto, el pacto mesiánico, que de la descendencia de la mujer se levantaría el Cristo, que heriría en la cabeza a Satanás. Y en Hechos capítulo 1, del versículo 8 al 11, encontramos el pacto que le ha dejado Dios a la iglesia. ¿Cuál es el pacto? Que iba a derramar su Espíritu. ¿Pero para qué era su Espíritu? Para ser testigos del Cristo. Y en el versículo 11 viene el pacto de la segunda venida, que Él va a volver. Él va a volver. Los dos varones se lo dijeron a los 500 que estaban en ese lugar, viendo a Jesús ir al cielo. Dios es el Dios del pacto. Dios es el Dios que usa ese método. Si tú lees todo Génesis 1, solamente Dios habló y las cosas fueron creadas. Amén. Cuando Él dijo, las cosas fueron creadas, las cosas, la inmateria, vamos a decirlo así, no sé cómo se diga eso, pero la nada, eso está loco, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora. Pero la nada tuvo que obedecer la palabra de Dios y surgió la luz. Es una obra que solamente Dios puede hacer, porque Dios dio un pacto y Dios dejó el pacto del día y de la noche. Y aunque el hombre quisiera cambiar eso, los días siguen siendo de 24 horas. Y eso nadie lo puede cambiar. Aunque seas de otro país, aunque vivas del otro lado del mundo, el día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. El año tiene 4 estaciones y eso no se puede alterar. En algunos lugares se sentirá menos y en otros mucho más, como aquí. Que aquí está duro el invierno, ¿verdad? Pero no lo puedes cambiar porque Dios es un Dios de pactos. ¿Cuál es el primer pacto? Estamos en el manual, en el mensaje de pacto, en la enseñanza del pacto, página 17. ¿Cuál fue el primer pacto? Génesis capítulo 2:17. Fue un pacto de obras, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el primer pacto, simplemente no comer de ese árbol, ¿verdad? Y ese era el método o la forma en la que el hombre podría tener completa felicidad, obedeciendo ese pacto. ¿Cuál es el núcleo del tema del capítulo 3 de Génesis? La pérdida de ese pacto.
El hombre pierde el pacto, el hombre pierde la palabra de Dios. ¿Cómo fue que perdió la palabra de Dios? Por el engaño de la serpiente, la distorsión. Acuérdate que Satanás es el artífice de la mentira, el artista del engaño, el padre de mentira. Él usó de la distorsión de la verdad. ¿Y cuál es el pecado fundamental que nos habla la Biblia? No es el adulterio, no es la borrachera, no es el asesinato, no son tantas cosas que sí son pecados, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental del que nos habla la Biblia es perder la palabra de Dios. La orden de Dios en Génesis 2:17, el hombre la perdió, y ese es el pecado. Eso es muy importante, cuando perdemos la palabra de Dios. Así que entonces para un cristiano ya el pecado no queda sujeto nada más a mentir, o a robar, o a adulterar, o a asesinar, que son pecados, pero no queda sujeto a eso. La palabra va más allá. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¡wow! ¿Por qué? Porque si hay algo que el Espíritu Santo me está diciendo que lo haga porque es bueno y yo no lo hago, estoy desobedeciendo su palabra, estoy perdiendo el pacto nuevamente. ¿Sí lo estás entendiendo? Pecado es perder la palabra. Pecado no son reglas morales o éticas, aunque muchas de ellas sí son pecado, pero no son el pecado fundamental. El pecado fundamental es perder el pacto, perder la palabra que Dios nos da. Por eso Cristo Jesús venció en la tentación del desierto, en Lucas capítulo 4. Vamos a ver este pacto eterno que es precioso. Vamos a Primera de Pedro, no está en su manual, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Y vamos a leer del 18 en adelante algunos versículos. Vamos a leer del 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pecado heredado, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con oro o con plata, dice allí. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero mira lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Es precioso este versículo. Dios había ya destinado desde antes de la fundación del mundo al cordero que había de morir por nuestros pecados. Esto es precioso y quiero que tú entiendas esto, porque el pacto de Dios viene a través de esto. Antes de siquiera formar Dios al hombre, Él sabía lo que iba a pasar con el hombre. Él no nos creó para caer en pecado, obvio que no. Él dejó todo para que viviéramos eternamente con el pacto de obras que nos había dado. Pero como Dios es omnisciente, porque Él es divino y Él sabe todas las cosas, Él sabía que a pesar del ambiente tan perfecto y tan propicio, y de haber dejado algo tan sencillo para someterse a Dios, el hombre iba a ser engañado. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él en su corazón ya había determinado que hubiera un cordero sin mancha que ofreciera su vida para rescatar a esa creación que ni siquiera había comenzado a hacer. ¿No es glorioso nuestro Dios? Apocalipsis 13:8, acompáñame. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fue inmolado en el corazón de Dios. Él ya había dado ese sacrificio perfecto. Él ya había destinado esta salvación para nuestras vidas. Pacto eterno. Vemos en Génesis 3:15 el pacto del Mesías. En Levítico 17:11 dice la palabra que la vida de la carne en su sangre está, y yo os la he dado para hacer remisión por vuestros pecados.
La sangre, el derramamiento de sangre, la expiación a través de los sacrificios, que era una sombra, una figura de la expiación de Cristo como sumo sacerdote. Amén. Ahí encontramos el pacto de sangre. Todo el sistema sacrificial del tabernáculo de Moisés era un pacto de sangre. Dice la palabra en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces todo Israel y todo el Antiguo Testamento estuvieron dentro de este pacto de sangre. Isaías 7:14, viene el pacto del Mesías otra vez. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es ese pacto? Que Dios otra vez estaría entre nosotros. Y literalmente Dios caminó entre nosotros. ¿No es así? Caminó en la tierra de Zabulón y Neftalí, dice la palabra, las ciudades portuarias. Donde había tinieblas le resplandeció gran luz. Él caminó entre nosotros. Mateo 16:16 es el pacto del Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Ese es el núcleo del Antiguo y del Nuevo Testamento, el pacto del Cristo. Vamos a ver un poco de los pactos históricos rápidamente. La época de Noé. ¿Cuál fue el pacto en el tiempo de la época de Noé? Lo encontramos en Génesis 6 del versículo 14 al 22 y lo voy a resumir. Simplemente Dios le dijo a Noé: voy a destruir la tierra, haz un arca. Haz un arca. Y en el versículo, si no mal recuerdo, el versículo 22 dice que Noé obedeció a Dios e hizo el arca. Todo pacto es una palabra de Dios y debe de ser obedecida. Quien obedece esa palabra, ese pacto, disfruta de la bendición del pacto. Ahora, este pacto del arca de Noé, quiero que tú entiendas, no obedeció nada más sin ton ni son, no fue una cosa muy fácil de hacer, no, fue algo muy difícil porque iba contra la lógica. No había lluvia, no se conocía la lluvia, había solamente el rocío de la tierra. Había fuentes debajo de la tierra que regaban la tierra, no se conocía la lluvia y obedecer el pacto era ser considerado el chiflado de la ciudad. Ahí viene el loco, ahí viene el del arca, que va a llover. Hasta le han de haber compuesto alguna canción burlona. Y fue por un periodo no de 10 años, no de 50, de 100 años él estuvo predicando que la salvación solamente estaba en guardar el pacto, que era entrar en el arca. Ese fue el pacto. Ahora, después voy a hablar un poquito de la evangelización mundial a través de la vida de Noé. En la época de Moisés, en Éxodo 12, del 1 al 14, ¿cuál fue el pacto para Moisés? La Pascua. Amén. Eran esclavos. Y Dios les dijo: preparen un cordero de un año o un cabrito entre las 2 tardes del día 14, ¿verdad? Y van a prepararlo, lo van a cocer al fuego, no puede ser ni hervido en el agua, tiene que ser cocido y lo van a comer todito. Lo que reste lo van a quemar al fuego, pero la sangre de este cordero pascual lo van a untar sobre los dinteles de la casa, sobre los postes y el dintel, de la casa. Y van a estar vestidos con sus zapatos bien puestos y su bordón, su cayado listo, junto con panes sin levadura, listos para salir, porque van a salir rápidamente. Pascua, en inglés se llama Passover, que significa algo que pasa por encima. Sí, algo que pasa por encima. Pascua, pasar por encima. El juicio de Dios pasó por encima, pero pasó por encima ¿de qué? Del pacto que había dado. ¿Y cuál fue el pacto? La sangre de ese cordero, simbolizando al Cristo que cubriría nuestras vidas del juicio de Dios que va a ser derramado sobre todos los impíos. La Pascua fue el pacto. En la época de Josué 1 del 1 al 9, mi siervo Moisés ha muerto, tú vas a poseer Canaán, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y él le dijo: esfuérzate y sé valiente en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Josué tenía que esforzarse en creer
en la ley de Dios y obedecerla, y creer que Dios le iba a dar la conquista de esos pueblos, que eran pueblos numerosos, gigantescos, fuertes, comparado con la pequeña cantidad que era el pueblo de Israel. Pero el pacto era creer que Dios les iba a dar Canaán si guardaban la ley, o sea, si guardaban el pacto de Dios. Amén. La ley es la palabra de Dios dada al hombre. Eso fue en la época del Antiguo Testamento. Y en los tiempos finales, ¿cuál fue el pacto que Dios le dio para los tiempos finales? Está relatado, ¿verdad? Ahí en Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Estaba profetizado por Joel que el Espíritu Santo sería derramado. Y Jesús, cuando estuvo esos 40 días que estuvo resucitado, antes del Pentecostés, les dijo, no, en Hechos 1:4, no salgan de Jerusalén, no se vayan a ningún lugar, quédense en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto, por la promesa del pacto del derramamiento del Espíritu de Dios. Amén. Y en Hechos 1:8 Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se recibió ese pacto, el pacto del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo. El cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 8 se cumplió en Hechos capítulo 2. Pero en Hechos 1:11 vemos el pacto de la segunda venida. Los dos varones vestidos de blanco dijeron, así va a volver. Jesús va a regresar y va a plantar sus pies en el monte de los olivos. En el mismo lugar que subió al cielo, ahí va a venir. No va a venir a San Juan, no va a ir a México, Distrito Federal. Él va a posar sus pies en el monte de los olivos, porque ese es el pacto. Que así como subió al cielo, así Él va a regresar. ¿Cuál es el pacto de los tiempos finales? El pacto del Espíritu Santo para evangelizar a las naciones. Alguien diga amén. Y alguien diga, lo voy a hacer. El pacto de la segunda venida del Señor, Hechos 1:11. El pacto de la evangelización mundial, Mateos 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el pacto que nos resta cumplir a nosotros, amado. Nos resta cumplir. Él quiere, Él dijo, id por todo el mundo. Para eso nos entregó su Espíritu Santo, para darnos poder, para ser testigos, para que nos enseñe cómo hablar, para ser guiados por el Espíritu Santo. Así como Pablo, que quería ir a ciertas ciudades y el Espíritu Santo no le dejó ir a esas ciudades, sino que le dio una visión de un hombre macedonio, y entonces se fue hacia Grecia y estableció iglesias en el lugar que el Espíritu Santo quería que ellos fueran. El Espíritu Santo nos fue dado no nada más para caernos debajo de la unción, que yo creo que la unción es poderosa y que hay manifestaciones. Obvio, si no lee Hechos capítulos 2, la gente pensaba que estaban ebrios, pero no es la manifestación el propósito. El propósito es que demos testimonio que Jesús es el Cristo, y no solo en San Juan, no solo en Argentina, sino a todo el mundo. Los estamos esperando en México. Argentina se tiene que levantar para cumplir con el pacto de la evangelización mundial. ¿Cuál es la imagen de aquel que se aferra al pacto? Nos tenemos que aferrar al pacto, hermanos. Si Dios dio una palabra es porque se puede. Pero todas las naciones, ¿con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Cómo le vamos a hacer? Aférrate al pacto. La palabra en Hechos 1, versículo 13 al 14 relata que los apóstoles y las mujeres, la madre de Jesús y otros hermanos, 120, permanecieron en Jerusalén. ¿Sabes qué significa esto? Se aferraron al pacto. Jesús dijo en Hechos 1:4, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y ellos se quedaron en Jerusalén esperando. 10 días fueron, no sabían que eran 10 días, simplemente obedecieron. Pero ¿y eso qué tienen, hermano? Hermanos, se quedaron en el lugar donde habían asesinado a Cristo. Ellos estaban ante un inminente encarcelamiento o ante una inminente persecución que les podía costar la vida. Y ellos se quedaron ahí, orando en fe, sabiendo que la promesa vendría. Tenemos que aferrarnos al pacto, como lo hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Vamos a ver la confesión del apóstol Pablo en Hechos 20:24.
Hechos 20:24. Dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No me importan las dificultades que se presenten, y tú puedes leer en sus cartas que fue apedreado, que lo sacaron de una ciudad en una canasta, de una muralla, ¿verdad? Un día allá ahorita se me olvidó el lugar, bueno, después les digo, en Listra, después de una sanidad, los quisieron coronar como a Pablo le dijeron Mercurio, ¿verdad? Y a Bernabé le dijeron Júpiter, y querían ofrecerles sacrificios porque habían sanado un cojo, ¿se acuerdan? Y Pablo y Bernabé dijeron: no hagan esto, estamos predicando en contra de eso. Y los que lo querían adorar ya lo andan apedreando al rato. Y lo sacan ahí de la ciudad, lo avientan en la puerta de la entrada de la ciudad pensando que estaba muerto. Y Pablo nada más haciéndose el muerto, ¿verdad? Ya cuando vio que no había nadie, volteó así. Y llegaron los discípulos y adiós, hermanos. En naufragios, en peligros durante el camino, dice la palabra, en peligro de los falsos hermanos. ¡Wow! Y Pablo entonces dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Se acuerdan del profeta Agabo cuando iba camino a Jerusalén, ya antes de ser apresado? Un poquito antes, que va camino a Jerusalén y el profeta le quita el cinturón y le ata las manos, le dice: así como estás atado el que es el dueño de este cinturón, así va a ser llevado preso. Y Pablo dice: aleluya, yo voy. Y lo más impresionante es que la propia Roma, que quería destruir el cristianismo, fue la que pagó el viaje de Pablo a Roma para escribir desde allí todo el evangelio que hoy tenemos y que estamos leyendo. Los planes de Dios son misteriosos. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué es lo que trae gozo en el final de la carrera de cualquier hombre y mujer que tiene la fe verdadera? El gozo es de haber hecho la obra de Dios, de saber que no perdí un día en tonterías, saber que gasté todos los recursos que Dios me había dado en el avance de su reino, poder un día llegar a la presencia de Dios y escuchar decir del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchar decir al Padre: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál fue el final de los apóstoles? Todos fueron mártires. Todos fueron mártires. El primero fue Jacobo, el hermano de Juan. Fue decapitado, fue muerto por Herodes. Fue muerto por Herodes, y dice la palabra que Herodes, al ver que al pueblo le había gustado, entonces agarró preso a Pedro y lo encarceló y puso 4 guardias de 4 soldados cada una para custodiar a Pedro. 16 personas para cuidar a un solo hombre. Así de peligroso era Pedro. Y no obstante, ¿verdad? No solamente lo pusieron en la cárcel, lo tenían esposado. Fíjate cómo Satanás tiene miedo de los hombres de Dios. Pero a mí lo que me impresiona, porque sabes que el ángel lo sacó, ¿verdad?, de aquel lugar. Pero a mí lo que me impresiona es que Pedro está durmiendo. Está tranquilo. Porque la fe, el pacto de ellos sabían que podían morir en cualquier momento. Estaban dispuestos a morir, no estaban preocupados. La iglesia sí estaba orando como lo debe de hacer la iglesia. Orando, intercediendo por Pedro. Estaban en ese momento en la casa de esta muchacha, creo que es Rode, ¿verdad? Pero Pedro estaba tranquilo. Ya no tenía que orar más. Él sabía que la voluntad de Dios iba a ser en él, en su vida. Él tal vez pensaba que el otro día, porque a Jacobo lo acaban de matar, un compañero de milicia, está durmiendo. De repente viene el ángel y él piensa que está teniendo una visión. Se caen las cadenas. Le dice: oye, vístete, hace frío allá afuera.
Y se viste, ¿verdad? Bueno, era una túnica, fue de arriba para abajo, ¿verdad? Y de repente pasa en medio de los primeros 4 y están así los soldados y no lo ven. Y pasa la segunda, la tercera, y cuando ya vaya a la calle, la puerta de la calle se abre y dice que el ángel le dice, sígueme, y al pasar la primera calle el ángel desaparece y se da cuenta que está despierto. Pero ellos vivían con el inminente peligro de morir, pero no hacían caso de eso, y cada discípulo murió por el pacto de Dios, de la evangelización mundial. Y Pablo dice en su carta, hermanos, sabiendo que en breve debo de dejar este tabernáculo, quiero despertarlos con amonestación. Y empieza a hablar del evangelio, de la palabra, y empieza a hablar de los tiempos futuros, de que se van a levantar burladores, engañadores, diciendo que todas las cosas permanecen igual desde el día de los padres hasta el día de hoy. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguía a un viejito aún a punto de morir, a punto de ser sacrificado por el evangelio, despertando a la iglesia con la amonestación de predicar el evangelio del reino y de que el Señor ya vuelve. Es el pacto, amados. Vamos al siguiente tema. ¿Qué es la oración? Vamos a tratar de dar estos temas. Híjoles, me voy a quedar yo creo que ya en este tema. ¿Qué es la oración, mis amados? ¿Qué es la oración? Tienen ustedes que entender algo. La oración es para recibir poder. Bueno, si bien es cierto, Dios derrama poder, y los apóstoles pidieron que el Señor derramara señales para la predicación de la palabra. Pero ¿qué es la oración? ¿Sabía usted que todas las religiones oran? Toda persona en alguna religión ora. Me platican los hermanos de Corea que en Corea hay una religión, una secta, que las personas que están en esa secta oran por horas y horas y horas, y oran tanto que empiezan a levitar. Se derrama poder, pero no es del cielo, por lo menos no del tercer cielo. Es un poder satánico. Los brujos oran para que se hagan cosas, para que sucedan cosas buenas y malas. Los católicos oran. No es cualquier oración la que satisface el corazón del Padre. Yo soy un pastor que estamos levantando un centro de adoración y oración 24/7 ahí en León, Guanajuato, y oramos todos los días, en la mañana y en la noche. Pero ¿qué es la oración? Vamos a Mateo 6, del 32 al 33. Mateo 6 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los versículos que le anteceden hablan del afán y de la ansiedad. ¿Cuál afán y cuál ansiedad? De tener comida, de tener vestimenta, de tener un abrigo, de tener cosas, de buscar lo que los gentiles buscan. Y el Señor está diciendo: no busquen estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, no debes de enfocar en tu necesidad, porque Dios ya está enfocado en tus necesidades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cuento un testimonio rapidito. Mis hijos crecieron muy rápido, no me di cuenta que ya están en la universidad. Mi hijo ya entró a la facultad, y pues yo soy un pastor, tengo una ofrenda semanal en México, así se usa, que ha sido digna, pero la ofrenda que yo recibo de la congregación no da para meter a un hijo a la universidad. Y tengo 2, por cierto, y la mayor también va a entrar a la universidad en el próximo agosto.
Pero ella estaba estudiando otra carrera y tenía beca completa, no estaba pagando sus gastos, gracias a Dios. Pero mi hijo de repente salió de la preparatoria, entró a la universidad y me dice, papá, yo quiero estudiar una carrera así, así. Ok, entonces te voy a meter a aquella universidad, aquella, ¿sabe? Aquella. Dijo, no, papá, yo no quiero esa, yo quiero la de paga, la buena. Pero hijo, ¿y cómo le vamos a hacer? No, papá, es que si voy a estudiar una buena, yo no quiero estudiar una chafa, así decimos allá, una chafa. Pero hijo, y tuvimos una discusión, llegamos a la discusión, se acaloró la plática y acabó diciendo mi hijo, papá, de veras, si no se va a hacer en ese lugar, entonces yo no estudio. Y el Espíritu Santo habló conmigo porque el Espíritu Santo me hizo sentir algo, no es un berrinche, porque hay veces que son berrinches. Realmente yo te quiero llevar a un nuevo nivel de fe. Y oré, pero hice una sola oración. No me la pasé orando tanto tiempo. Y bueno, aquí depende de tu fe. Y tienes que entender que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Entonces oré, Señor, si tú vas a enviar la provisión, házmelo saber y dame paz. Pero no tuve paz por mi carnota. Entonces hablé con un pastor amigo que trabaja en lo secular también. Le dije, oye, ¿no me ayudas? ¿No me das un trabajo de medio tiempo? ¿Te puedo ayudar? Órale. Entonces en ese trabajo de medio tiempo me fui ahí a probar trabajar medio tiempo con el hermano y empecé a descuidar la congregación. Fue un periodo de un mes, no me mire tan feo. Fue solo un mes que pasó esto. Ni el mes, fueron 3 semanas. Y cuando empecé a trabajar sucedieron 2 cosas. Lo que él me había prometido de los horarios no se cumplió y empecé a fallar algunos compromisos en la congregación. Y segundo, lo que recibí era muy poco. Y tercero, yo era Jonás en el barco rumbo a Tarsis. Le empezó a ir mal al pastor. Y después de una semana dije, porque somos amigos, ¿sabes qué? Creo que todo esto que te está pasando del coche se descompuso, se quedó en otra ciudad. Encontramos en las carreteras donde íbamos, que teníamos que salir de la ciudad, habían accidentes, siempre cualquier carretera, agarramos la de paga, accidente, agarramos la libre, accidente, o sea, un tráfico, él también empezó a irle mal, y todo, dije, ¿sabes qué? Dios no está en esto, gracias. Se enojó un poquito porque ya le había agarrado la onda hasta el negocio. Y dije, Señor, ok, no es por aquí, tú quieres que yo dependa de ti, amén, amén, gloria al Señor. Entonces le dije, hijo, vamos a hacer algo. Ya oramos, si es de Dios, Dios va a enviar el recurso. Tengo el dinero para la pura inscripción y la primera mensualidad. Y son siempre cada mes una mensualidad alta. Es una universidad muy buena. Aquí tienen La Salle. Bueno, es La Salle, allá es buena. Dije, pero si después del primer mes no tengo dinero, te sales. Te sales y ya. No era la voluntad de Dios y mi hijo dijo, ok, vamos. Pagamos entre sus ahorros y lo que yo tenía, pagamos la inscripción, la primera mensualidad y pues llegó el primer mes, ¿no? Pagamos el primer mes y a las 3 semanas de repente en la congregación viene un hombre y me dice, oye Fabián, el otro día vi que te entregaron tu sobre con tu salario y me di cuenta que el sobre estaba muy delgadito. Y Dios me puso en darte en el corazón esta cantidad semanalmente. Cuando no haya, no te voy a dar. Cuando haya, te voy a dar. Te lo quiero dar. Y es casi el doble. Bueno, sí, es casi el doble de lo que necesitaba para la universidad de mi hijo. Y ya pasaron 7 meses y el hermano semana a semana me da esa cantidad. Semana a semana. Y yo, pues venga tu reino, Padre, venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, pero ¿cómo es que ha venido la provisión de Dios? Por hacer una ofrenda de pacto. O por hacer... Amados, estamos trayendo algo del Señor en este momento. Y permítame traer una palabra. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios está comprometido a cuidar de tus cosas. Y las va a cumplir. Busca su reino. Busca su reino. La gente en el mundo ora, los gentiles oran
o rezan o lo que sea, porque su Dios es un Dios, un ídolo, una lámpara de Aladino. Y ven a Dios a Cristo según la carne. Están buscando las cosas sensuales, sensoriales. El cristiano no vive así. ¿Cómo debemos pedir? ¿Cuál es la respuesta acerca de la oración? Dice Mateo 1, del 7 al 8, pedid y se os dará, ¿verdad? Ahora, ahorita vamos a ver qué tipo de pedido, ¿verdad? Todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Debes de pedir con fe. Cuando yo pedí con fe y no me la pasé orando por eso todo el tiempo. Simplemente pedí con fe. Y como es la voluntad del Señor, Él lo está haciendo. Porque Él también sabe que yo quiero que mi hijo estudie. Y creo que es la voluntad de Dios que Él estudie, porque lo está dando, lo está permitiendo. Juan 11, 22, todo lo que Jesús pedía era contestado, amados. Todo lo que Jesús pidió al Padre era contestado, pero porque pidió en relación al reino. Amén. Juan 14, 6, el Consolador dice que Él está en nosotros y Él sabe lo profundo del corazón de Dios y intercede por nosotros. Dice la palabra en Juan 15, 7, que si permanecemos en Él podemos pedir, porque cuando permanecemos en Él nuestras peticiones no son egoístas, son peticiones de acuerdo a su corazón. Juan 16, 24, pedir y recibiréis. Dice Romanos 8:32 que si Dios no escatimó a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Santiago 1:5 dice que si tenemos falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios. ¿De qué habla? Para poder pedir correctamente. No estamos hablando de que nuestras oraciones son por Lamborghinis o casas, mansiones en la playa. Nuestras oraciones ahora, ¿qué es la verdadera oración? Una oración volcada o vocacionada, no sé cómo decirlo, una oración enfocada en el pacto de la evangelización mundial, en el reino de Dios. Nuestra oración ahora debe de ser por la evangelización mundial. Nuestra oración tiene que ser por el evangelismo mundial. Nuestra oración tiene que ser por el avance del reino de Dios en la tierra a través de su iglesia. Esa es la oración que debemos de tener. Y todo lo demás va a ser añadido. Porque el Padre conoce nuestras necesidades. Lo leímos en Mateo 6, 32 y 33. Él sabe de tu necesidad. No te afanes. No te afanes. No te afanes. ¿Cuáles son las condiciones para tener respuesta a la oración? Mateo 7, 9 al 11. Los que son hijos reciben. Si no tienes la fe verdadera, no eres hijo y no vas a recibir. Mateo 21, 22. Debemos de orar creyendo que lo vamos a recibir. También lo dice Marcos 11:24, que creamos que recibiremos lo que le pidamos al Padre. Lucas 11, del 5 al 11, pedid y se os dará. En Lucas 18, versículo 1 al 8, habla de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Y dice que ese juez no le tenía miedo a nadie, pero la viuda era latosa. Y dice que le pedía justicia, hazme justicia contra mi adversario, ¿verdad? En la noche se iba a dormir el juez y sonaba el teléfono y era la viuda, oiga, hágame justicia. En la mañana iba a tomar el cornflakes, ¿verdad? Y la viuda estaba en la ventana, hágame justicia. Y dijo, no temo a Dios ni a los hombres, pero como me es molesta, voy a hacer eso. Y él dice, fíjense, Jesús habla de esa historia. Si ustedes deben de permanecer y prevalecer en la oración. ¿Cuántas veces hemos orado por alguna persona o hemos orado por alguna ciudad para que ella crea y hemos desistido de esa oración? No hemos pedido concienzuda y constantemente, perseverantemente al Padre. Muchos de nosotros oramos por el barrio donde está nuestra congregación, o por la familia que no conoce del Señor, o por la evangelización mundial, y lo dejamos de hacer. La oración debe de ser constante, debe de ser ferviente. Dice Santiago 1, 6 al 8 que debemos de pedir con fe, no dudando nada. También advierte Santiago 4, del 2 al 4, que Dios no nos va a dar algo que nos pueda dañar. Entonces, si tú oraste, perseveraste en esa oración, lo pediste hasta el cansancio y Dios no te lo dio, es porque te va a hacer daño, mi amado. Y Dios no te lo quiere dar. Así de sencillo. ¿Cuál es la oración que va a ser respondida? Se encuentra en Lucas 22, 42. Jesús estaba delante del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él iba a la cruz, copa de
de tormento, de sufrimiento. Pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda oración nuestra debe tener este final: Señor, te pido esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y debemos estar tranquilos y relajados de que si es la voluntad de Dios, Dios lo va a responder. Amén. Aleluya. Primera de Juan 3:22 dice que recibiremos si guardamos sus mandamientos. Y dice Primera de Juan 5 del 14 al 15 que Dios va a darnos las cosas si pedimos conforme a su voluntad. Amén. Vamos a leer unas 2 porciones más y con esto ya vamos casi a terminar esta parte. Pero ponga atención, amén. Vamos a Juan 6, 38 al 40. Ya casi estamos terminando. Juan 6. ...38 al 40. ¿Lo tiene? Creo que no. Mire la declaración de nuestro Señor. Porque he descendido del cielo. ¿Lo tiene? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de la salvación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la verdadera oración? La verdadera oración no es por casas, por carros, por seguros médicos, por dinero para la colegiatura, o para el gas, la luz, o el teléfono, o el internet. La verdadera oración es que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida y en nuestros días. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La evangelización mundial. Que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, cunda por todas las naciones. La oración tiene que ver con el pacto de la evangelización mundial. Dios no quiere satisfacer nuestros deseos egoístas. Santiago dice, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, oh almas adúlteras, dice Santiago. Creo que es el capítulo 5 o 4. Ahí después lo busca. 4, ¿verdad? Pedís para gastar en vuestros deleites. Todavía nos deleitamos en el mundo. Nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Nuestro deleite es alcanzar una vida para Cristo. Nuestro deleite es ir a las naciones proclamando el Evangelio del reino. Nuestro deleite es ver que esta nación se doble delante del Señor, que es Señor de señores, Jesús el Cristo. Ese es nuestro deleite. Amén. Esa es la verdadera oración, la oración del pacto. Fue lo que hicieron los creyentes. Oraban 3 veces al día. Lo vemos en Daniel 6:10. Lo vemos en Hechos 3:1. Subían a la hora de la oración al templo. En Hechos 3:10 la gente oraba, los apóstoles, la iglesia primitiva oró. Efesios 6:18 y 1 Tesalonicenses 5:17 dice que oremos en todo tiempo y sin cesar. En la iglesia de Antioquía, capítulo 13 de Hechos, dice que orando y ayunando el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, para el evangelismo de las naciones en Grecia, en Europa. Siempre la oración estuvo relacionada con la extensión del reino de Dios. Esa es la verdadera oración. Nos podemos poner de pie un momento. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Señor, oramos para que San Juan vea quién es el Hijo. Oramos en esta tarde, vamos a terminar practicando esta palabra. Vamos a terminar orando por esta palabra. Levante su voz, sus manos al cielo y dígale: Señor, oramos, Señor, por San Juan, oramos por Mendoza, oramos por Córdoba, oramos por Mar del Plata, oramos por Capital Federal, Señor, oramos por cada distrito, por cada departamento de Argentina, Señor. Que todos ellos conozcan al Hijo de Dios, que todos conozcan a aquel que tú has enviado, a Jesús el Cristo. Señor, oramos que esta palabra, Señor, el Evangelio, el verdadero Evangelio, Señor, sea predicado en las iglesias de la Argentina, Padre, y que traiga salvación. Señor, que esta palabra arda en el corazón de cada uno de nosotros para salir y ser testigos a todas las naciones. Oramos, Señor, que tú levantes misioneros. Oramos que tú levantes evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, Señor, de entre tu pueblo, Señor, para ir y predicar las buenas nuevas, que Jesús es el Cristo, a cada rincón de la Argentina, Señor. La Argentina ha presenciado, Señor, muchos movimientos. La Argentina ha recibido momentos de gracia, Señor, del cielo, pero pedimos, Señor, en esta última hora, Señor, que Argentina cumpla con el pacto de la evangelización mundial. Señor, que Argentina sea destacado, Señor, sea un país en destaque, Señor, por causa, Señor, del Evangelio original, por causa del Evangelio que Jesús es el Cristo entre las naciones. Levanta en la Argentina una iglesia modelo, Padre, de fe, modelo de oración, modelo de evangelismo a las naciones, Padre, para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Salvador.